Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la placa de unión está sometida a las fuerzas de 3 miembros. Determina la fuerza de tensión en el miembro C y su ángulo θ para lograr el equilibrio. Las fuerzas son concurrentes en el punto O. Considere que F es igual a 8 kN, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la placa de unión y tenemos 3 fuerzas, ¿no es cierto? Nos dice que son concurrentes en O. Quiere decir que en algún punto las 3 se unen. En este caso en el punto O, las 3 fuerzas se están uniendo, ¿no es cierto? Y tenemos 3 fuerzas. La fuerza de 9 kN que va hacia arriba. La fuerza F que ya nos da el problema, que es de 8 kN que va hacia la izquierda y hacia abajo. Y la fuerza T, que yo no conozco cuál es su valor. Y también hay un ángulo llamado θ, que se forma entre la fuerza F y la fuerza T. Ese ángulo también nos pide calcular. Vamos a hacer el análisis de este problema, ¿sí? Comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Como estamos en 2 dimensiones, dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y. La siguiente parte es dibujar cada una de las fuerzas. Comenzamos con las fuerzas conocidas. En este caso, la primera fuerza conocida que yo puedo dibujar es 9 kN porque el origen, recuerden que es el punto donde se unen las fuerzas, ¿sí? No lo había dicho, pero bueno. El origen del plano cartesiano siempre va a ser el punto donde se unen las fuerzas. En este caso, este sería el punto O y hay una fuerza de 9 kN hacia arriba, ¿no es cierto? En este punto O también actúa una fuerza F que va hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fuerza F de 8 kN que va hacia la izquierda y hacia abajo y con su dirección dada en forma de triángulo pitagórico, en este caso 4, 3, 5, ¿no es cierto? Recuerden que el triángulo pitagórico es un triángulo rectángulo y además tenemos una fuerza llamada T que va hacia la derecha y hacia abajo. Yo no conozco el valor de esta fuerza, por eso está como T, y además hay un ángulo de separación entre la fuerza F y la fuerza T denominado ángulo θ, ¿sí? Entonces, para este ejercicio lo primero que voy a hacer es separar este ángulo θ. Este ángulo θ se divide en dos. Este ángulo que le pertenece a la fuerza T y este ángulo que le pertenece a la fuerza F. Entonces, a este ángulo que le pertenece a la fuerza F que se forma entre el eje X y la fuerza F le voy a llamar beta. Y el ángulo que se forma entre el eje X y la fuerza T le voy a llamar gamma, ¿no es cierto? Simplemente separé el θ en dos ángulos más pequeños. Muy bien, con esto mi diagrama de cuerpo libre estaría completo y comenzaría con lo que es el desarrollo. Vamos a hacer primeramente el cálculo del ángulo beta, ¿no es cierto? Porque beta lo puedo calcular. Recordemos que este triángulo pitagórico tiene exactamente los mismos ángulos que la fuerza, ¿no es cierto? Entonces esto se debe a la semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular beta, aquí tendría mi fuerza de... Perdón, aquí le voy a dibujar mal, no es así. ¿No es cierto? Aquí tenemos nuestra fuerza de 8 kN que va hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no es cierto? Este de aquí es beta, ¿no es cierto? ¿Cómo lo calculo? Igualmente con el triángulo pitagórico. ¿Por qué? Porque estos triángulos pitagóricos tienen la característica de que sus ángulos internos son iguales. Si este es beta, el de aquí también va a ser beta. Entonces, para calcular beta aplicaría la siguiente ecuación. En este caso, como es un triángulo rectángulo, aplicaría lo que es la función tangente. Tangente de un ángulo de un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto, que sería 3, sobre la hipotenusa, que sería 4, ¿no es cierto? Es así de donde sale esa ecuación. Voy a proceder a borrar este pequeño triángulo que ya no nos sirve en este momento, pero ya deducimos la ecuación de la tangente de beta. Despejo beta es igual a tangente a la inversa de 3 cuartos, es decir que beta tiene un valor de 36.8699 grados, ¿sí? Recuerden que yo prefiero trabajar con 4 decimales para la exactitud del cálculo numérico. Listo, vamos con nuestra siguiente fase. Ya tenemos beta. Entonces, ahora nuestro siguiente paso es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que teníamos dos ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones, que es sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a aplicar la primera. Sumatoria de fuerzas en el eje X y las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y esto debe ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos dos fuerzas, ¿sí? Primeramente, la fuerza de 8 kN, ¿no es cierto? Y la fuerza T, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fuerza T. Muy bien, para el primer caso vamos a dibujar las componentes, ¿sí? ¿No es cierto? Esta se va hacia acá
y hacia acá, ¿no es cierto? Primero dibujo las componentes cuando yo voy a de una fuerza, cuando yo quiero saber, cuando yo quiero calcular dichas componentes. Entonces, primero dibujo las componentes, ¿no es cierto? Listo. ¿Esta fuerza hacia dónde se va? Hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en el eje Y iría hacia abajo y en el eje X iría hacia la izquierda. Acá, la fuerza T va hacia la derecha y hacia abajo, ¿cierto? Entonces en X iría hacia la derecha y en Y iría hacia abajo. Listo. Nuestro siguiente paso es determinar el signo de las componentes. Si va a la izquierda, yo sé que es negativa, ¿no es cierto? Si va hacia abajo, yo sé que es negativa. Listo. Para T ahora, si va a la derecha, yo sé que es positivo. Y si va hacia abajo, ya hemos dicho que es negativo. Listo, ya tenemos lo que es el signo de cada una de las componentes. Ahora, ¿cómo calculamos las componentes? Multiplicamos la hipotenusa. Para el caso de 8 kN sería 8 kN, ¿no es cierto? 8 kN, ya que esta es la hipotenusa. Para acá también la hipotenusa vuelta sería T, ¿no es cierto? T por T, ¿no es cierto? Esta hipotenusa la vamos a multiplicar dependiendo de la dirección. Es decir, por ejemplo, para la fuerza F, la dirección ¿cómo está dada? Mediante un triángulo pitagórico, ¿no es cierto? Que en este caso era 4, 3, 5, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero calcular las componentes de una fuerza y me dan el triángulo pitagórico, a la hipotenusa multiplico por una fracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a multiplicar por una fracción, ¿sí? Esta fracción siempre se va a formar con los números que nos den en el triángulo pitagórico. Por ejemplo, yo quiero esta componente que sería paralela al eje X, así que cojo el lado que sea paralelo al eje X del triángulo pitagórico, que en este caso sería 4, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa de esta, perdón, el denominador de esta fracción va a ser la hipotenusa del triángulo pitagórico, que en este caso sería 5, ¿no es cierto? Lo mismo, lo parecido es para el eje Y, ¿no es cierto? En este caso, esta fracción se forma con el triángulo pitagórico. En el numerador va el valor que yo quiera calcular. En este caso yo quiero la componente en Y, así que cojo la componente en Y en el triángulo pitagórico, que sería 3, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa del triángulo pitagórico, que sería 5. Y listo. Con esto calcularía la componente en el eje X y en el eje Y para la fuerza de 8 kN. Vamos ahora a encontrar la componente en el eje X y en el eje Y para la fuerza T. En este caso, a mí no me dan el triángulo pitagórico, simplemente me dan el ángulo. Bueno, recuerden que este ángulo yo lo formé y este era el ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero calcular las componentes de una fuerza y yo tengo su ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿no es cierto? ¿Cuándo utilizo seno y cuándo coseno? Seno se utiliza para el lado que se encuentre al frente del ángulo. Es decir, alfa está aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál se encuentra enfrente? Se encuentra la fuerza en Y. Entonces aquí sería por seno. Por consiguiente, si en un lado utilizo seno, para el otro lado voy a utilizar coseno, ¿no es cierto? Y en este caso, del ángulo, que en este caso sería alfa, y alfa porque es el ángulo que estoy tratando, ¿sí? Y listo, con esto yo podría encontrar, yo puedo encontrar las componentes de cada una de las fuerzas. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X, solo me va a interesar la de aquí y la de acá, y yo ya sé su signo, ¿no es cierto? Entonces tengo menos 8 kN por 4 quintos, más la tensión T por coseno de alfa es igual a 0, porque estas son fuerzas en X, y solo hay estas dos fuerzas, no hay más fuerzas en X. Entonces resuelvo esta parte de aquí, me queda menos 6.4 kN. Cuando estamos en sistema de ecuaciones, aplicando las ecuaciones de equilibrio, se aconseja que las que tienen incógnita se dejen al lado izquierdo y los números se dejen al lado derecho. En este caso este es un número, así que lo dejo al lado derecho. Voy a tener que T por coseno de alfa es igual a 6.4 kN, ¿sí? Voy a aplicar mi segunda ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y, ¿cuántas fuerzas tengo? Tengo la fuerza de 9 kN, tengo la fuerza en Y de esta fuerza F de 8 kN y tengo la fuerza en Y de esta fuerza T, ¿no es cierto? Sería 3 fuerzas en el eje Y. Entonces sería 9 kN, ¿por qué positivo? Porque va hacia arriba. La de 8 kN, recuerden que la componente en Y ya era negativo, ya habíamos dicho que es menos 8 kN por 3 quintos, ya lo habíamos deducido, menos la fuerza en Y de la fuerza T es tensión por seno de alfa. No hay más fuerzas en Y, todo esto tiene que ser igual a 0. Resuelvo esta operación y tendría 9 kN menos 4.8 kN menos tensión por seno de alfa igual a 0, ¿no es cierto? Estos, como son números, puedo restarlos, me queda 4.2 kN. Se aconseja que en la parte izquierda se queden las variables y en la parte derecha los números. Entonces, despejando esto voy a tener menos T por seno de alfa igual a menos 4.2 kN.
Recuerden que la variable que despejo no puede ser negativa, así que multiplico por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho. Y yo sé que tensión por seno de alfa es igual a 4.2 kN. Sí, voy a borrar esta parte de aquí para que se aprecie mejor. Y listo, ¿qué tengo? Por lo pronto no puedo resolverlas de manera individual, no puedo resolver, pero son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, planteo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y debo aplicar cualquiera de los cuatro métodos que ya debemos conocer a estas alturas. Pero bueno, el método gráfico no sirve en estática, simplemente nos quedan tres. De esos tres yo voy a escoger el método de sustitución, ¿sí? ¿En qué consiste el método de sustitución? Debo escoger una de las dos ecuaciones y despejar una variable, porque las variables son la fuerza T y el ángulo alfa, ¿no es cierto? En este caso, yo voy a escoger la primera ecuación. Cuando yo tengo algo parecido a esto, yo debo escoger la que tiene la función coseno. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar más adelante. Pero por lo pronto, cojo la primera ecuación, ¿no es cierto? Y despejo la variable t. Entonces, coseno de alfa, como está multiplicando, va a pasar a dividir y voy a tener que t es igual a 6.4 kN por coseno de alfa. Entonces, una vez que yo despejé una variable de una ecuación, en este caso yo escogí la ecuación 1 y despejé t, cojo la otra ecuación. En este caso, como cogí 1, ahora cojo la ecuación 2. La ecuación 2 la escribo, ¿no es cierto? Y reemplazo la variable que yo acabo de despejar. En este caso despejé t. T tiene este valor, así que voy a reemplazarlo aquí. Entonces reemplazo el valor de t, que sería lo que obtuve acá, ¿no es cierto? ¿Y por qué despejé la primera que tenía coseno? Por lo siguiente. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a tangente, ¿sí? Entonces 6.4 kN por seno sobre coseno de un ángulo es tangente de dicho ángulo, ¿no es cierto? Y por eso había despejado la primera ecuación, ¿sí? Porque si hubiera despejado seno, el cálculo se complicaría un montón y no queremos eso, ¿no es cierto? Despejamos tangente de alfa, este valor que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿sí? Despejo alfa va a ser tangente a la inversa de kilonewtons con kilonewtons se simplifican, tangente a la inversa de esta división va a ser 33.2749 grados. Listo, ya tengo el ángulo alfa, con este ángulo alfa yo puedo calcular la tensión T, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo la costumbre de que cada vez que voy a reemplazar una variable, vuelvo a copiar la ecuación, reemplazo el valor que acabo de calcular, que en este caso es alfa, ¿no es cierto? Resuelvo esto y yo sé que la tensión es de 7.6551 kilonewtons, ¿sí? Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la tensión es igual a 7.66 kN, ¿sí? Y listo, ya tengo la tensión T, pero recuerden que también me pedía el ángulo θ. ¿Y el ángulo θ qué es igual? Si nos damos cuenta, el ángulo θ que es igual al ángulo beta más el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ángulo θ es igual al ángulo beta más el ángulo alfa. Beta, ya lo había calculado, y alfa, también está acá calculado. Entonces reemplazo estos dos valores, los sumo y yo sé que el ángulo θ da un valor de 70.1448 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que θ tiene un valor de 70.1 grados. ¿Sí? Y aquí en esta diapositiva podemos apreciar el cálculo hecho en Excel, ¿sí? Recuerden que tal vez los valores no sean exactos para ustedes, puesto que utilizan una calculadora, pero con Excel, que aplica todos los decimales, la respuesta es lo más exacta posible, ¿sí? Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.